Snoop Dogg se opone a películas infantiles con personajes LGBTQ+. I took my grandson with Buzz Light. I think it's called with Lightyear. Kiki. FIFTYCENTandSNOO. Shake what your mama gave you, misbehave you. I just wanna strip you, dip you, flip you. And like, man, she had a baby, a woman. Oh, I didn't come in for this. Top dog, bite them all, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. Es nada fácil ser padre. También la hija de mi novia me sacó canas verdes. I'm a gangster, but y'all knew that. The big boss dog, yeah, I had to do that. Oh, my grandson in the middle of the movie, like, how she have a baby with a woman? She a woman. Oh. With so much drama in the LBC, it's kinda hard being Snoop D-O-double-G. Are you asking me on a date? Your pulse and heartbeat. Wow, 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 yippee-yo, yippee-yay. The sounds of a dog brings me to another day. We've now given ourselves a better chance at a future. Doggy dog funky as the doc went solo on that ass, but it's still the same. Long I'm on the chase, Chevy, it's getting kinda heavy. Irrelevant, selling it, dipping away. Following in mom's wake. Oh, nonsense. I'm just an architect. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting them corners and them low. I didn't come in for this. Just came to watch the goddamn movie. So it's like, I'm scared to go to the movies now. Like, y'all throwing me in the middle. Antes de comenzar este vídeo queremos aclarar que el contenido no tiene la intención de ofender, discriminar ni afectar a nadie por su orientación o preferencia personal. Respetamos profundamente la diversidad y la libertad de cada individuo de vivir su vida tal cual es, con orgullo y autenticidad. Nuestro único propósito es informar y compartir la historia de manera objetiva, siempre desde el respeto. Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema cultural que, da mucho que hablar. La representación LGTBIQ+, en contenidos para niños y jóvenes. Exacto. Tenemos varios frentes abiertos, artículos sobre la que lió Snoop Dogg hace poco, análisis sobre Disney, sus políticas, sus polémicas. Sí, que siempre está en el ojo del huracán con esto. Y también un estudio español muy interesante sobre cómo aparece el colectivo en nuestra ficción. Eso es. La idea es desmenuzar un poco los distintos puntos de vista que encontramos, desde la preocupación de algunos padres, de figuras públicas, hasta las estrategias de un gigante como Disney. Claro. Y ver también qué pasa aquí, en España, con la representación en el cine y las series, analizar los argumentos, los ejemplos, el contexto. Justo. No se trata de decir quién tiene razón, sino de entender las distintas piezas de este puzzle. Y quizá un buen sitio para empezar es con quien ha vuelto a poner el tema sobre la mesa hace nada, Snoop Dogg. Sí, perfecto. Por lo que leemos, todo viene de una entrevista que dio en un podcast, It's Giving, ¿verdad?, en agosto de 2025. Correcto. Ahí contó una anécdota personal, muy personal, que se hizo viral enseguida. Contó que llevó a su nieto a ver Lightyear, la de Pixar, de 2022. Exacto. Y ahí, claro, saltó la chispa. Porque en la peli sale una pareja de mujeres, Alicia Hawthorne y su mujer Kiko. Que tienen un hijo juntas. Y el niño, el nieto de Snoop, le suelta la pregunta. Tal cual. Según contó Snoop Dogg, el niño le preguntó: «Papá, Snoop, ¿cómo tuvo un bebé una mujer?». Una pregunta, de pura lógica infantil. Y la reacción de Snoop fue, de quedarse totalmente fuera de juego. Admitió que no supo qué contestar. Sí, dijo que se sintió como atacado, ¿no? Como si le pillara desprevenido, sin un guión para eso. Incluso llegó a decir que le dio miedo ir al cine. Y la frase que recogen por ahí es fuerte. Es una jodida locura lo que te enseñan tan joven. Su sensación, lo que él transmitió, fue que la película le obligaba ahí mismo a meterse en explicaciones sobre diversidad sexual para las que no estaba listo. Refleja una incomodidad que, es real para algunos padres, ¿no? Que te hagan una pregunta así y te quedes en blanco. Totalmente. Y es interesante poner en contexto quién es Snoop Dogg. Calvin Cordozar Brothers Jr., del 71, un ícono del hip hop de la costa oeste, desde el Dogg Style en el 93. Con Death Row Records, además. El mismo sello que fíjate qué cosas acabó comprando él en 2022. Es verdad. Y es un tío polifacético, músico, actor, empresario de todo.
Cannabis, vino, hasta tuvo un programa de cocina con Martha Stewart. Sí, sí. Por eso choca un poco esta reacción, ¿no? Porque algunas fuentes apuntan que él ya había participado en proyectos con temática LGTBIQA+. Exacto. De ahí la sorpresa para algunos. Y esa incomodidad que expresa Snoop, pues conecta con argumentos más generales que vemos en las fuentes sobre por qué hay gente que se opone a este tipo de contenido infantil. Vale, ¿cuáles son esos argumentos principales? Pues las fuentes identifican varios. Uno muy repetido es el de la inadecuación para la edad. O sea, la idea de que estos temas no son para niños pequeños, que ya se los explicarán sus padres cuando y como quieran. Dejarlo para casa, digamos. Eso. Luego está la defensa de los valores familiares tradicionales. Hay sectores, a menudo con base religiosa o nacionalista, que ven esto como una agenda LGTBIQ+ impuesta. Y piden volver a modelos más convencionales. Exacto. Y por último, la confusión o incomodidad de los padres, que es justo lo de Snoop Dogg. Padres que dicen, mira, no estoy preparado para estas preguntas o no sé cómo explicárselo. Y estas opiniones no se quedan solo en palabras, ¿no? Tienen consecuencias. Claro, claro. Se traducen en acciones, desde quejas públicas como la de Snoop hasta activismo organizado. Como el grupo ese que mencionan, Moms for America. Sí, apoyando leyes como la Parents Matter Act en Fresno, que buscaba restringir el acceso a libros o materiales LGTBIQ+ en bibliotecas. O sea, acciones políticas. Luego la respuesta directa del consumidor. ¿Boicots? ¿Cancelar la suscripción a Disney Plus, por ejemplo? ¿O no ir a los parques? Y hablando de Disney, es que la compañía está siempre en medio de estas movidas. Lo de Lightyear fue muy sonado, pero vamos, no es el único caso ni de lejos. Pues entremos en Disney. Con Lightyear el lío fue por el beso lésbico, ¿no? Entre Alicia y su mujer. Ese fue el epicentro, sí. Una escena que además tuvo su propia intrahistoria. Parece que Pixar la quitó al principio. ¿Ah, sí? Y luego la volvieron a poner por presión de los propios empleados de Pixar y Disney. O sea que ya venía calentito el tema desde dentro. Y al estrenarse, pues prohibida en un montón de países. Emiratos Árabes y otros 13 dicen. Sí, y otros, como Indonesia, pidieron cortarla, pero Disney dijo que no, se plantó. Ahí fueron bastante claros, ¿no? La productora, Galin Susman. Sí, dijo algo así como que no iban a cambiar la peli por un puñado de países con puntos de vista retrógrados. Bastante directa. Y el director, Angus MacLean, también. Hicimos nuestra película. Si no la quieren ver, pues vale. Una postura firme, sí, defendiendo su creación. Incluso algunos cines pusieron carteles de «Contiene ideología de género». Que vamos, eso ya es echar más gasolina al fuego. Totalmente. Y no fue algo aislado, como decías. Ese mismo año, 2022, Disney sacó Strange World, Mundo Extraño. Con Ethan Kleid, que decían que era el primer prota abiertamente gay de Disney Animation. Exacto. Y las fuentes sugieren que eso también trajo cola y pudo afectar a la taquilla, que fue bastante floja. Y la más reciente que tenemos en los papeles es Elio, de Pixar, de 2025. Aquí la cosa parece que fue más interna, ¿no? Con cambios durante la producción. Sí, aquí citan a exempleados anónimos que hablan de cambios importantes. Parece que quitaron referencias a la posible homosexualidad del prota, un niño de 11 años. ¿Qué tipo de referencias? Mencionan una escena llamada Trash on Show, donde llevaba una camiseta rosa. Y también quitaron fotos de su habitación que, bueno, parecían sugerir que le gustaba otro chico. Cosas sutiles quizá, pero que se eliminaron. Y esto coincidió con la marcha del director original, Adrián Molina. Que es abiertamente gay y, según dicen, quería meter cosas de su propia experiencia. Le ofrecieron codirigir después de los cambios, pero prefirió irse. Y no fue el único, ¿no? América Ferrera también se fue. Sí, iba a poner la voz a la madre, que luego pasó a ser una tía. Y se dice que se fue porque al irse Molina, el proyecto perdía esa visión latina que ella buscaba. Vaya lío. ¿Y el resultado, según esos testimonios filtrados? Pues demoledor. Dicen que la película dejó de tener sentido, que la versión final era mucho peor que la original, que el prota quedó mucho más genérico. ¿Y el batacazo en taquilla en Estados Unidos? ¿El peor estreno de Pixar? Uf. Un dato muy duro, sí. Todo esto pasa además en un momento de, digamos, vaivenes en la estrategia de Disney. Porque con Bob Iger, antes, hasta 2020, parecía que había un empuje fuerte por la diversidad, ¿no? Black Panther, las protas de Star Wars, Coco, Encanto.
Sí, Iger parecía ver el entretenimiento como una forma de activismo casi, para fomentar la aceptación. Hasta quitaron los saludos de género en los parques, lo de soñadores de todas las edades. Pero eso tampoco fue un camino de rosas. Las fuentes recuerdan el bombardeo de reseñas negativas a Eternals por el beso gay. Campañas organizadas para hundir la nota online, sí. La polémica con Blancanieves de acción real. Primero que si estereotipos con el enanismo, luego que si los quitaban por criaturas mágicas. Quejas por el otro lado. Es que es difícil acertar. Complicadísimo. Y la tormenta política más gorda fue con la ley Don't Say Gay en Florida. Ahí Disney intentó no mojarse al principio, ¿verdad? Sí, y eso provocó protestas internas de sus empleados LGTBIQ+ y aliados. Luego, bajo esa presión, condenó la ley. Y entonces le vino la reacción contraria. Brutal. La derecha política, el gobernador DeSantis, Fox News, amenazas de quitarle a Disney World ese estatus especial de autogobierno que tenía. Un privilegio histórico, sí. El sucesor de Iger, Bob Chapek, intentó ser más neutral, ¿no? Dijo algo de que sus historias diversas son nuestras declaraciones corporativas. Intentó capear el temporal, pero la polarización era ya tremenda. Él mismo admitió en una junta lo difícil que era cerrar la brecha de la extrema polarización. Es que es un reto enorme para una marca que quiere llegar a todo el mundo y que, bueno, siempre ha intentado ser un término común. Exacto. Y justo sobre eso, sobre la marca, hay un argumento curioso que recogen las fuentes. Un comentario anónimo que intenta explicar por qué parte del público clásico de Disney rechaza estos cambios. A ver. Dice que no es tanto por homofobia, sino por defender la identidad de la marca, tal como ellos la veían. Interesante ese enfoque. Que la queja no es contra el colectivo LGTBIQIA+ en sí, Sino contra lo que perciben como imponer una agenda gay a los niños, cambiando la esencia de Disney. ya. Eni pone la analogía de Ariel, de la Sirenita, dice que la crítica al cambio de raza no era racista contra la actriz, sino que defendía la identidad del personaje. Icono danés, pelirroja, blanca. Que cambiar eso era como una falta de respeto al original. Como si cambiaras la raza de Ellen Ripley en Alien. Eso. Y aplica esa lógica a Disney, como marca. Si Disney siempre fue la marca familiar por excelencia centrada en la dinámica hetero que lleva a tener hijos, el beso del amor verdadero y tal. Entonces, meter temas LGTBI, AQ+, es como traicionar esa marca original. Sería anti-Disney, según esa visión. Lo compara con Nike. Si Nike dejara de hacer ropa deportiva y se pusiera a vender lencería sin avisar, los fans se sentirían traicionados, no por la lencería, sino por el cambio de identidad de la marca. Es curioso, cita hasta La Princesa Prometida, lo de ¿es este un libro de besos? Como si Disney estuviera cambiando de género literario sin avisar. La conclusión de ese argumento es que Disney habría cambiado su identidad para seguir una agenda gay, buscando otro público y dejando tirado al de siempre. Y menciona una supuesta frase de Disney tipo, si no te gusta esto ya no es para ti. Es una perspectiva que lo enfoca todo en la gestión de marca, en las expectativas del consumidor fiel. Pero claro, está la otra cara, la importancia de la representación. Exacto. Ahí entra el estudio del Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales, el ODA, en España. Que pone el acento justo en lo contrario, no, en por qué es importante que sí haya representación. Totalmente. Citan a Salvador Tabone, el coordinador del estudio, que dice algo clave. Hay una relación recíproca entre la realidad y lo que aparece en pantalla. El mundo se alimenta de lo que aparece en pantalla y ayuda a crear imaginarios colectivos. O sea que lo que vemos en las pelis y series no solo refleja cómo somos, sino que también nos influye, nos ayuda a entender el mundo y a la gente. Exacto. Una buena representación normaliza, crea empatía, muestra que la sociedad es diversa. Y al revés, si no sales en la foto o si sales mal con estereotipos cutres, Pues puede hacer mucho daño. Refuerza prejuicios, hace que gente se sienta invisible. El informe de ODA insiste en el riesgo de los clichés hechos desde el desconocimiento. y este informe, que usa el acrónimo LGTBIQA+, para ser más inclusivo, nos da datos concretos de España. ¿Cómo estamos aquí? Pues mira, los números generales dicen que ha subido un poquito la presencia de personajes del colectivo, hasta un 10,11% en el análisis de 2024. Pero... Siempre hay un pero. Sí, aquí el pero es importante. Parece que baja su relevancia en las historias. ¿Cómo que baja la relevancia?
Pues, por un lado, hay menos personajes protagonistas dentro de ese 10%, un 55,6% frente al 58,5% del año anterior. Vale. Y lo más llamativo, baja mucho el porcentaje de personajes que superan el test de Vito Russo. El test de Vito Russo. ¿Qué mide eso? Básicamente, mide si un personaje LGTBIQ+, tiene vida propia en la trama más allá de su orientación o identidad. O sea, si lo quitaras, la historia principal se resentiría. Tiene entidad por sí mismo. Entiendo. ¿Y qué resultado da? Pues solo un 35% lo supera en 2024. Y venimos de un 40,5% el año antes. Y de casi un 60% hace 2 años. La caída es muy fuerte. ¡Ostras! Eso sugiere que, aunque haya más personajes numéricamente, muchos son secundarios o están ahí solo para cumplir expediente, ¿no? Casi decorativos. Podría interpretarse así, que su identidad es su única función en la trama. Y esto puede conectar con esa percepción de agenda que comentabas antes, ¿no? Claro, si el personaje no está bien tejido en la historia, si parece metido con calzador, solo para representar algo, pues puede chirriar. Exacto. Puede sentirse forzado, como un check en la lista de diversidad, y no como un personaje real. El informe de Oda también destaca otra cosa: la concentración. ¿Concentración? ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de estos personajes están en muy pocas series o pelis. Dan el ejemplo del cine: 27 personajes LGTBIQIA+ en solo 6 películas. Y analizaron 75 películas que no tenían ni uno. Vaya, o sea que no está repartido. O te encuentras varios de golpe o ninguno. Algo así. Pasa igual en las series. La visibilidad no es nada homogénea. Y además siguen los estereotipos. ¿Qué tipo de estereotipos? Pues señalan problemas con personajes trans, que a menudo sus tramas giran solo en torno a la transición, y otras representaciones que caen en clichés de siempre. Dan cifras, ¿no? ¿Cuántos de cada? Sí, en el análisis encontraron 58 lesbianas, 68 gays, 50 personajes bisexuales o pansexuales. Los agrupan como B+, y 21 personas trans. Aunque también salvan cosas buenas. Mencionan ejemplos positivos. Sí. Hablan bien de Yo Adicto, por ejemplo, por la complejidad del prota gay, que no cae en lo típico. O una perra andaluza, que dicen que tiene humor hecho desde dentro. Exacto. Y reír, cantar, tal vez llorar, por mostrar una comunidad trans en su día a día, con conversaciones normales, sin centrarse solo en el drama. Son como pequeños oasis. Pero el informe también señala sesgos preocupantes en general, ¿verdad? Sí, varios. Uno muy claro. Casi no hay personajes menores de 13 años, ni tampoco personas mayores LGTBIQ+. Está todo muy centrado en jóvenes adultos. Y dentro de esos jóvenes, a menudo muy normativos, ¿no? Con cánones de belleza muy estrictos, como en Élite o Bienvenidos a Edén, según el informe. Justo. Y otro sesgo es el temático. Muchas tramas van solo de pareja, sexo o transición. Faltan otras cosas. La familia, los amigos, el trabajo, las aficiones, la vida más allá de la identidad LGTBIQ+. ¿Y la bisexualidad? Que dicen que a menudo ni se nombra, ¿no? Queda como en el aire. Sí, una invisibilidad o ambigüedad bastante común. La propuesta del informe para mejorar es clara: meter a más creadores del colectivo en los equipos. Y también cuestionar la idea de que estos son historias de nicho. Dicen que no, que hay interés del público general. ponen el ejemplo de 20.000 especies de abejas, que fue un éxito. Argumentan que eso de que el público hétero no puede empatizar con historias queer es un prejuicio. Al final, lo que vemos es un cuadro bastante complejo, lleno de tensiones. Por un lado, la petición de más y mejor representación, más auténtica, que refleje la diversidad y ayude a entendernos mejor. Y por otro, resistencias fuertes, ya sea por valores tradicionales, por preocupación por la edad de los niños, por incomodidad personal o incluso por esa defensa de la marca Disney. Y ahí en medio, pues las decisiones de las grandes empresas, con sus presiones económicas y políticas, y las voces de los creadores, que intentan contar historias diferentes y a veces se topan con muros o cambios de guión inesperados. Ha sido una inversión intensa, la verdad. Hemos tocado palos sensibles: cultura, infancia, negocio, representación. Desde la reacción de Snoop Dogg hasta las vueltas que da Disney y los datos de aquí, de España. Queda claro que no hay respuestas sencillas. Lo que hemos visto es un choque de visiones. ¿Para qué sirve el entretenimiento infantil? ¿Quién decide qué pueden ver los niños?
¿Cómo equilibras diversidad y sensibilidades distintas? Y para terminar, quizá una pregunta para que nos quedemos pensando, algo que flota en todo esto. Más allá del debate sobre qué mostrar y cuándo, ¿qué pasa con la ausencia? ¿Qué efecto tiene que ciertos tipos de familias, ciertas realidades, simplemente no aparezcan en las pantallas que vemos desde pequeños? Esa es la gran pregunta, ¿no? El impacto de no verse reflejado o de no conocer otras vidas a través de las historias. ¿Qué poder tiene esa ausencia sistemática? Es una pregunta sobre el poder de las historias no solo para reflejar el mundo, sino para moldearlo activamente, para construir nuestra forma de entender la realidad y nuestro sitio en ella. Y nos lleva a pensar en la responsabilidad de quienes crean y distribuyen esas historias a escala masiva. Snoop Dogg se opone a películas infantiles con personajes LGBTQ+. Visión general creada por IA. Sí, existe oposición a las películas infantiles con personajes LGBTQ+, expresada por algunas personas, grupos activistas y padres que consideran que el contenido es inapropiado para niños o que va en contra de sus valores familiares. Ejemplos de esta oposición incluyen quejas de padres que no quieren que sus hijos hagan preguntas que no saben responder sobre la diversidad, preferencia de géneros o el apoyo de grupos como Moms for America a leyes que limitan el acceso de los niños a dicho contenido en bibliotecas y plataformas de streaming. Motivos de la oposición. Inapropiado para la edad. Algunos padres y grupos argumentan que el contenido LGBTQ+ no es apropiado para niños pequeños y que los padres deberían ser los únicos responsables de educar a sus hijos en estos temas. Valores familiares. Ciertas facciones, a menudo con base en creencias nacionalistas o religiosas, se oponen a lo que perciben como una agenda LGBTQ+ en el entretenimiento infantil y buscan que las empresas de entretenimiento vuelvan a promover lo que consideran valores familiares tradicionales. Confusión sobre contenido más que adulto. Personas como el artista Snoop Dogg han expresado su incomodidad, indicando que estas películas les obligan a explicar temas complejos sobre diversidad, preferencia de géneros que no están preparados para abordar con sus nietos, generando preocupación sobre el contenido que ven en el cine. Manifestaciones de la oposición. Quejas directas. Comentarios públicos como el de Snoop Dogg en podcasts o en redes sociales. Activismo y política. Grupos como Moms for America han apoyado leyes y acciones para restringir el acceso al contenido LGBTQ+ en bibliotecas y en plataformas como Disney+. Boicots. Padres han cancelado viajes a parques temáticos y suscripciones a plataformas de streaming asociadas con la representación LGBTQ+. Ejemplos de controversia. La película animada de Disney Strange World incluyó a Ethan Clade, el primer personaje principal gay de Disney, generando debate y afectando su desempeño en taquilla. La ley Parents Matter, propuesta en el condado de Fresno, busca trasladar cierto contenido de identidad de género a secciones restringidas de bibliotecas, argumentando que no se trata de prohibir, sino de proteger a los niños de material que consideran inapropiado para su edad. Snoop Dogg criticó la introducción de parejas homoparentales en películas infantiles. Es una jodida locura lo que te enseñan tan joven. El magnate del rap cuestionó la necesidad de incluir parejas del mismo género en una cinta para niños. Snoop Dogg dijo recientemente que tiene miedo de ver películas con su nieto luego del bombardeo de preguntas que despertó en el infante ver el spin-off de Toy Story, Lightyear de 2022, donde se introduce a una pareja homoparental. El rapero se presentó en el episodio de agosto del podcast It's Giving, con la conductora Sarah Fontenot, en el que habló de su vida, sus hijos, la familia, su rol como abuelo y hombre maduro. Cuando Fontenot le preguntó a Dogg sobre qué opinaba de las madres solteras y la inversión de los géneros, él respondió que actualmente eso, lo ponen por todos lados. Continuó contando del día cuando llevó a su nieto a ver Lightyear, y del momento cuando se quedó sin palabras ante la curiosidad de su nieto. Keke Palmer, actriz y cantante, interpreta a la hija. Así que fuimos a verla. Así que la estamos viendo y la señora que es la mamá de Keke se va al espacio. A medida que avanza la historia dice que tuvo un bebé, comentó Dogg refiriéndose al astronauta Hawthorne. Pixar introdujo por primera vez en el cine infantil una pareja homoparental encabezada por Alicia Hawthorne y su pareja Kiko, quienes forman una familia. Lo que confundió al nieto del rapero fue el hecho de que Hawthorne y Kiko logran tener un bebé, lo que Snoop narra en un tono jocoso. Mi nieto en medio de la película estaba como, «Papá Snoop, ¿cómo tuvo un bebé con una mujer?», dijo. Snoop Dogg confesó que no supo qué decir cuando su nieto le preguntó por qué una pareja de dos mujeres tenían un bebé y cómo lo tuvieron. «Oh, carajo,
No vine a esto. Solo vine a ver una maldita película, dijo el rapero ante la mirada hilarante de la conductora. Oye, hombre, solo mira la película, dijo Snoop, que le pidió a su nieto, pero el pequeño se negó a seguir mirando sin antes tener una explicación. Acaban de decir que ella y ella tuvieron un bebé. Ambas son mujeres. ¿Cómo tienen un bebé? Snoop confesó que en ese momento entró en pánico al no saber cómo explicarle a su nieto. Es como si estuvieran intentando joderme. Tengo miedo de ir al cine. Sentí como si me estuvieran atacando. Con algo que no tengo respuesta, dijo el intérprete de éxitos como The Next Episode. Finalmente la conductora le preguntó de qué forma resolvió la situación. El rapero respondió que simplemente, miré la película, me dejó perplejo, confesó Snoop, que únicamente pudo pensar en por qué había una escena así. Son niños a los que tienen que enseñarles, a esa edad, con esa escena, van a hacer preguntas. Sí, van a preguntar. El rapero dijo abiertamente que no tenía respuestas, ni siquiera conocía la respuesta, ensayada, para esos casos, no se sentía capaz de explicarle a un niño la complejidad del asunto. Ahora Snoop es el que tiene preguntas, dijo. ¿Qué era la señora? ¿Qué solía ser? Ahora tengo preguntas yo también. Y solo estaba allí para dormir y ver la película. Ese cabrón me despertó para preguntarme cosas y yo solo le dije rayos. Toma, come estas palomitas. Esto es una jodida locura, lo que te enseñan tan joven. Comentarios de una persona que no ahorramos la identidad. Si a los fanáticos de Disney no les gustan los personajes, le gusta el mismo género, ¿por qué no crean personajes románticos de parejas? Le gusta una mujer si eres hombre, y si eres mujer te gustan los hombres en las películas de Disney. ¿A qué fans de Disney nos referimos? ¿A los fans clásicos o a los fans modernos? Seré presuntuoso y diré que, en cualquier caso, a nadie le desagradan las parejas, le gusta el mismo género. Aunque estoy seguro de que hay personas verdaderamente no le agrada las preferencias y promoción de la comunidad, son una minoría. ¿Por qué hubo tanta reacción negativa por un beso gay en Lightyear? ¿O por la postura de Disney de dar charlas a favor de las personas transgénero a niños de primaria? No es porque la gente sea no le agrada las preferencias y promoción de la comunidad, sino porque se opone a imponer una agenda gay a los niños. Hay una diferencia. Las personas hipersensibles no ven la diferencia, pero la hay. Por ejemplo, a mucha gente no le gusta que una chica negra interprete a Ariel, y no es porque no crean que una sirena pueda ser negra ni que las chicas negras no deban tener papeles protagónicos, sino porque Ariel ya tiene una identidad como pelirroja blanca y es un ícono danés. Cambiarla es una falta de respeto a su identidad existente. Es como hacer una película con un personaje de una raza y luego hacer otra secuela con ese mismo personaje como una versión anterior, cambiando completamente su raza. ¿Por qué? ¿Cómo tiene sentido? ¿Cómo puede una persona ser de una raza y cambiar drásticamente a otra? Como público, no creemos, por ejemplo, que podamos tener una película consolidada, como Alien, con Ellen Ripley tan dominante, y luego hacer una precuela o una secuela y, de repente, elegirla como negra. No nos gusta porque ya se ha consolidado como Ellen Ripley, la mujer blanca. Y la gente no cambia de raza ni de color de piel espontáneamente a lo largo de su vida. No es que una mujer negra no pueda interpretar a Ellen Ripley, sino que Ellen Ripley ya es un personaje blanco y si haces una secuela o precuela sobre ella, queremos ver a alguien que se parezca a Sigourney Weaver porque ella es Ellen Ripley. Lo mismo digo, no es que la gente esté en contra de que alguien elija tener una relación preferencia del mismo género, sino que una empresa que ha sido la marca familiar no debería imponerlo como una estrategia para los niños. ¿A alguien le molesta eso? Libertad, 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 ¿verdad? Seamos honestos. Los estilos de vida alternativos son difíciles. No es un camino fácil. Y uno de los mayores sacrificios al elegirlo es renunciar a la posibilidad de tener hijos propios. A menos que se recurra a trucos costosos y extravagantes con la ciencia y los óvulos, el esperma o incluso el propio cuerpo de otra persona. Disney comenzó como la compañía cinematográfica familiar y se dedicó a la magia de la dinámica preferencia del género opuesto que produce hijos. La magia del beso del amor verdadero reside en esa atracción entre los opuestos, masculino y femenino, que culmina en la creación de una nueva vida. Por eso Blancanieves tiene poder como historia, Cenicienta, La Bella Durmiente, La Sirenita, y también en El Rey León. Es la atracción que Nala y Simba sienten por ella lo que lo inspira a dejar de juntarse con perdedores en la selva y a ocupar su lugar en la Roca del Rey como rey.
Diría que es un problema de marca. Tienes esta marca dedicada a los valores familiares. Es como si Nike fuera una marca deportiva. ¿Qué pasaría si Nike decidiera cambiar y de repente se convirtiera en una empresa de lencería? O en una línea de maternidad, y abandonaran toda la ropa deportiva de su mercancía y solo se tratara de sujetadores, bragas y sacaleches con la marca Nike, y nunca anunciaran el cambio, pero fingieran seguir siendo la misma empresa? La gente diría cosas como, ¿qué es esto? Es mentira. ¿Dónde están las zapatillas deportivas? Me encantaban. Esas personas no están en contra de los sujetadores, las bragas ni los sacaleches. Solo quieren que la empresa sea lo que han conocido durante años, una marca deportiva. En palabras del nieto de la princesa prometida, ¿qué es esto? ¿Intentas engañarme? ¿Dónde están los deportes? ¿Es este un libro de besos? Así es ver a una empresa abandonar su reputación y su marca. No es que quienes no les gustan los personajes principales gays de estos remakes sean anti-gay, sino que se dan cuenta de que es anti-Disney. Y cuando se cambian descaradamente personajes existentes que ya tienen identidad, es simplemente insultante. Disney ha abandonado su propia marca, así que los fans de lo que solía ser se están alejando de ellos, en masa. Al igual que Elon Musk, dicen, vete a la caca, Bob. A Bob Iger, director ejecutivo de Disney. A los fans actuales de Disney, que disfrutan de la agenda gay y de todos los asesinatos de personajes y revisiones, probablemente en realidad les guste lo que están haciendo ahora. Disney ha salido recientemente y ha admitido que se apegan a la agenda gay y esperan que todos los nuevos proyectos tengan personajes gay y que si no apoyas eso, no quieren que veas sus películas o que te importe porque su contenido no es para ti. Quieren una nueva base de fans que esté de acuerdo con eso. Entonces, no hay ninguna señal de que Disney alguna vez celebre el romance preferencia del género opuesto de ahora en adelante, así que si eres fan de eso, en realidad no eres fan de Disney como es ahora. La mayoría de los personajes de Disney, de ahora en adelante, serán negros, gays, mujeres o no tendrán historias de romance obvias en absoluto, sino historias de empoderamiento de mujeres o alguna historia alternativa, posiblemente sobre reparaciones y esclavitud negra y anti-Estados Unidos y poder, cosas así, porque esa es su marca ahora. Los personajes LGBTIQA+ en los que verse reflejados, el mundo se alimenta de lo que aparece en pantalla y ayuda a crear imaginarios colectivos. 1 de cada 10 personajes del audiovisual español pertenecen al colectivo, pero solo una minoría tiene peso en la trama y su presencia se limita a producciones concretas. El Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales, ODA, ha publicado los resultados de su análisis anual sobre la presencia de personajes LGBTIQA+ en la ficción española. El informe muestra un incremento ligero en la cifra global de personajes del colectivo, que pasan del 9,85% en 2023 al 10,11% en 2024. Sin embargo, detrás de este crecimiento cuantitativo, el estudio constata una reducción de la centralidad y relevancia de estos personajes dentro de las tramas. La investigación, basada en el análisis de 102 películas y 79 temporadas pertenecientes a 78 series de ficción estrenadas en España, refleja que la concentración de personajes LGBTIQA+ en un número limitado de producciones. De los personajes identificados en cine, 27 aparecen en solo 6 películas, mientras que 75 títulos no cuentan con ninguno. En el ámbito de las series, 61 personajes se reparten en 13 series, los 69 restantes aparecen en 35 series, lo que evidencia una polarización y una falta de dispersión de la diversidad en todo el espectro audiovisual. No solo la presencia, también la importancia de estos personajes ocupa a los responsables del informe. Si en 2023, el 58,5% de los personajes LGBTIQA+ analizados eran protagonistas de sus historias, en 2024 ese porcentaje se reduce al 55,61%. Es decir, crece la cantidad de personajes queer en pantalla, pero cada vez ocupan menos espacio en las tramas centrales. Esta situación se agrava si se observa cuántos de estos personajes superan el test de Vitor-Russo, que exige que la relevancia de un personaje LGBTIQA+ no dependa exclusivamente de su orientación, preferencia de géneros o identidad de género y que su ausencia tendría un impacto significativo en la trama. Solo un 35% de los personajes analizados en 2024 pasa este filtro,
una caída considerable si se compara con el 40,46% registrado el año pasado y con el 59,75% de 2022. Concentración en pocos títulos y persistencia de clichés. La distribución desigual de la diversidad no es el único problema. El informe también señala la persistencia de patrones narrativos y clichés en la construcción de los personajes queer. Salvador Tabone, coordinador de la investigación, advierte sobre el riesgo de las narrativas estereotipadas. Al ser personas que no conocen de cerca estas realidades, suelen caer en unos clichés que se suelen basar en estereotipos negativos, lo cual provoca unas representaciones que son un poco negativas. Aunque existe una diversidad de caracterizaciones, la tónica dominante sigue siendo la presencia de representaciones muy marcadas por ciertos estereotipos. En cuanto al desglose de los personajes, el informe atribuye 58 a personas lesbianas, 68 a gays, 50 a BI+, y 21 a personas trans. En muchos casos, los relatos que involucran a personajes trans tienden a centrarse en el proceso de transición, dejando al margen otros aspectos de la vida cotidiana y la socialización. De Yo, adicto a una canina andaluza. Dentro del diagnóstico crítico, el estudio identifica también algunos ejemplos de representación que aportan matices y complejidad. Una de las menciones destaca la miniserie Yo, adicto, donde el personaje principal es gay y su historia se desarrolla en entornos asociados frecuentemente al colectivo, como el actos para adultos y la promiscuidad, pero lo hace desde una óptica diferente. Para Tabone, subvierte muy bien y complejiza mucho al personaje principal, que está atravesado por ser gay, pero lo hace siempre desde otra mirada, que no es la normativa. En cuanto a la comedia, Tabone resalta la serie Una perra andaluza disponible en Filmin, donde la representación nace de la mirada de una persona que forma parte del colectivo y evita los enfoques humorísticos basados en la burla. Está hecha por una persona que forma parte del colectivo. Es una serie de humor, pero que no recae en este humor que busca que la broma sean las personas del colectivo en vez de participar en esta broma, apunta. También elogia la producción reír, cantar, tal vez llorar, en Filmin, por mostrar a varios personajes trans conviviendo y compartiendo experiencias que no suelen llegar a la pantalla a pesar de su cotidianidad. Normalmente, en todas esas producciones, los personajes aparecen muy atomizados. En este caso, la protagonista tiene dos amigas que también son trans. Lo interesante son los diálogos que se producen entre ellas, en el momento en el que tres personas que tienen una misma vivencia comparten pantalla, porque es lo que pasa en la realidad. Siempre buscamos iguales, dice. Pero, ¿por qué es eso tan importante? Porque abre las fronteras del pensamiento. Hay una relación recíproca entre la realidad y lo que aparece en pantalla, que refleja el mundo en general, pero a la vez, el mundo se alimenta de lo que aparece en pantalla y ayuda a crear imaginarios colectivos, defiende Tabone. Juventud, normatividad y ausencia de relatos infantiles. El estudio detecta otro sesgo importante: la práctica ausencia de personajes del colectivo con menos de 13 años y la sobrerepresentación de jóvenes adultos. La mayoría de las tramas posicionan la experiencia LGBTIQA+ en la adolescencia o en la juventud, especialmente a través de series dirigidas al público juvenil como Élite o Bienvenidos a Eden. Estas producciones suelen presentar personajes guapísimos, todos supernormativos, sujetos a estrictos cánones de belleza y deseabilidad y sin presencia relevante de cuerpos diversos. Tabone añade que no tenemos ni niñez ni mayores en la pantalla, salvo excepciones puntuales. La razón de fondo, según este coordinador, es la tendencia a vincular la identidad queer de los personajes a problemáticas de pareja, preferencia de género o transición, limitando la diversidad de vivencias. En las tramas tendemos a ver que la mayoría de personajes se vinculan muchísimo a búsqueda de pareja, problemas de pareja, matrimonio. Y luego en cuanto a lo trans, siempre respecto a su transición. Esta visión fragmentaria deja fuera otras formas de vivir la identidad y la diversidad, como la relación con la familia, los amigos o el desarrollo personal más allá del ámbito afectivo o preferencia de géneros. Hay que entenderlo como algo más, como una forma de socializar, como una forma de posicionarse, como una forma de mirar el mundo. Invisibilidad y ambigüedad de la preferencia del mismo género y opuesto. Tabone apunta que en muchas producciones la preferencia del mismo género y opuesto aparece de manera ambigua o nunca se nombra explícitamente. Hemos tenido un par de producciones este año en el que eran dos amigos.
que de repente empiezan a tener una relación como erótico-amistosa que nunca llega al clímax en pantalla, pero que se podría interpretar como que son bi. Para quienes no conocen la realidad preferencia de los dos géneros, resulta aún más difícil identificarla, dado que los personajes nunca llegan a ser nombrados como tal. Sobre cómo avanzar hacia una mejor representación, Tabone subraya la importancia de involucrar a creadores del colectivo LGBTIQA+ en las producciones y en los equipos. Según dice, la industria debe romper con la idea de que estas producciones son de nicho, ya que el éxito de títulos como 20.000 especies de abejas o algunos cortometrajes demuestra que el público generalista tiene interés en estas historias. Existe la idea de que una persona preferencia del género opuesto no va a ser capaz de empatizar con una historia queer. Esto es completamente falso y se ha visto muchísimas veces. Señala y recuerda que el objetivo del observatorio es señalar los pasos que faltan mientras reconoce los avances realizados. No intentamos ser tan negativos. Me parece que es un equilibrio delicado entre ser críticos, pero a la vez, alabando los pasos que llevamos. Algunos cines advirtieron que película de Buzz Lightyear contiene ideología de género. El beso lésbico ha alertado a varios padres de familia que no desean que sus hijos lo vean. La última película animada de Disney, Buzz Lightyear, en la que se besan dos personas del mismo acto para adultos, ha causado conmoción. En varios países ha sido vetada, y aunque en otros será proyectada, algunos cines alertan a los padres que contiene ideología de género. La advertencia en el póster de la película infantil ha llamado la atención de las personas, pues ha dividido las opiniones. Algunos creen que es una medida exagerada y hay quienes creen que está bien. Ajaja, estoy segura que salieron muchas Karens a quejarse y tuvieron que poner esto. Pero nosotros somos la generación de cristal, qué bueno que ponen eso. La otra vez puse Call Me By Your Name y casi beso a mi compadre, fueron algunos comentarios. En esta precuela de Toy Story, enfocada en el juguete del astronauta, aparece una pareja de lesbianas, situación que ha incomodado a padres de familia conservadores, quienes consideraron que los menores no deben de ver esto. La película sigue a Buzz Lightyear, quien presuntamente inspiró la figura de acción, cuando se estrella en un planeta hostil, y muestra a la mejor amiga de Buzz, Alicia Hawthorne, besar a su mujer. En ese sentido, naciones de Asia y Medio Oriente se han rehusado a exhibir la película sobre el personaje de Toy Story, producida por Pixar, una empresa de la familia Disney que aún trata de acomodar su postura respecto a los temas LGBTQ. La escena fue de por sí objeto de controversia en Estados Unidos, en donde fue originalmente retirada de la película, antes de que Pixar y Disney echaran marcha atrás ante la presión de empleados que les reclamaban sus compromisos con los derechos de la población LGBT. Reguladores de los Emiratos Árabes anunciaron el fin de semana que prohibían la película por violación de las normas de contenido de los medios de comunicación del país, al tuitear una fotografía del personaje principal, Buzz Lightyear, con un símbolo rojo de no. Indonesia, el mayor país en el mundo de mayoría musulmana, dijo que no ha vetado la cinta, pero sugiere al dueño de la película pensar en la audiencia en Indonesia, donde una escena de un beso LGBT sigue siendo sensible. Romy Fibri Hardillanto, jefe de la Oficina de Censura de Indonesia, dijo a la AFP que Disney no ha ofrecido una versión recortada de Lightyear. Todo indica que Disney ha declinado recortar la película, ofreciéndola, tal cual, para todos los mercados. En consecuencia, un total de 14 países y territorios en los que la compañía quería proyectar Lightyear no han concedido el estreno de la película, conoció la AFP. La cinta cuenta la historia de uno de los personajes principales de su franquicia, Toy Story, una figura de acción que cree que es real. ¿Qué opinan el productor y director de la película? A pesar de todo, los creadores del nuevo éxito de Pixar, Lightyear, se mostraron tranquilos en declaraciones a la AFP ante su prohibición en varios países musulmanes, cuyas autoridades rechazaron un beso entre dos personajes femeninos de la cinta. Nos advirtieron de que podía suceder, reconoció el productor de Lightyear, Galin Sussman. Pero no íbamos a cambiar la película que queríamos tan solo por un puñado de países con puntos de vista retrógrados, por decirlo suavemente, aseguró. El beso entre las dos mujeres, que tienen un niño, deja claro al espectador de que se trata de una pareja preferencia del mismo género. El director de la cinta, Angus MacLean, aseguró que no se contempló la idea de alterar el guión.
Hicimos nuestra película y ellos no quisieron verla. No hay ningún problema, aseguró. Para Sussman, el debate es absurdo teniendo en cuenta que hay clásicos de Disney, como Bambi, en los que se presentan situaciones traumáticas para un niño, como perder a su madre. Disney, nacida de la fantasía y los cuentos de hadas, se enfrenta a un boicot anti-LGBT muy real. El gigante del entretenimiento familiar es el más reciente blanco de la derecha estadounidense, que promueve una campaña en su contra por las críticas de la compañía a la ley Don't Say Gay. Desde su fundación en 1923, The Walt Disney Co. ha destacado en Hollywood por una razón fundamental. Al menos en teoría, sus películas, programas de televisión y parques temáticos para toda la familia siempre han estado pensados para todos, y han evitado con destreza caer en posibles trampas políticas y culturales. La marca Disney gira en torno a pedir deseos a las estrellas, encontrar el amor verdadero y vivir felices para siempre. En caso de que los castillos de cuentos de hadas sean demasiado sutiles, los parques temáticos de Disney prometen sin reparos un escape de la realidad con letreros que rezan: aquí dejas el presente atrás y entras al mundo del ayer, el mañana y la fantasía. Sin embargo, en últimas fechas, la fealdad del mundo real se ha filtrado en el reino mágico. En esta época hiperpartidista que atraviesa Estados Unidos, ambos bandos de la división política han atacado a Disney, lo cual pone en peligro una de las marcas más conocidas del mundo, una que para muchos simboliza el propio Estados Unidos mientras intenta navegar por una industria del entretenimiento que cambia con suma rapidez. En algunos casos, Disney se ha inmiscuido en asuntos culturales por voluntad propia. El verano pasado, en una medida celebrada por los progresistas y criticada por la extrema derecha, Disney decidió reconocer la neutralidad de género en los anuncios que se emiten en los altavoces de sus parques temáticos, por lo que reemplazó damas y caballeros, niños y niñas, por soñadores de todas las edades. Pero el gigante del entretenimiento también ha terminado implicado en mayores problemas, como la reciente polémica relacionada con su postura ante una flamante ley del estado de Florida que, entre otras cosas, restringe la enseñanza de orientación, preferencia de géneros e identidad de género en las aulas escolares hasta el 3er grado y ha sido bautizada Don't Say Gay, no digas gay, por sus detractores. En un inicio, Disney intentó mantenerse al margen con respecto a la legislación, al menos en público, lo cual suscitó una revuelta de parte de sus empleados. Después, Disney denunció el proyecto de ley con agresividad, lo cual la puso en la mira de los presentadores de Fox News y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien envió un correo electrónico de recaudación de fondos a sus partidarios que declaraba que Disney había perdido toda autoridad moral para decirles qué hacer. Los legisladores de Florida empezaron a amenazar con revocar una ley de 55 años de antigüedad que, en esencia, le concede a Walt Disney World la facultad de fungir como su propio gobierno municipal. Disney ya había entrado en conflicto con el gobernador por cuestiones de la pandemia, como la vacunación obligatoria para los empleados. En su intento de no ofender a nadie, al parecer, Disney perdió a todo el mundo. La misión de la marca Disney siempre ha sido muy clara: no hacer nada que afecte o confunda al público familiar, declaró Martin Kaplan, profesor de entretenimiento, medios y sociedad en el Centro Norman Lear de la Universidad del Sur de California y ex ejecutivo de Walt Disney Studios. Diversión para todos, nada reprochable. Todos vamos a dejarnos transformar por la varita mágica. Pero hoy en día estamos tan divididos, tan enardecidos, que hasta a Disney le cuesta trabajo unirnos. Por supuesto, la acción misma de eludir temas divisivos para la sociedad refleja cierta cosmovisión. Después de todo, el fundador homónimo de The Walt Disney Co. era un conservador antisindical. El patriotismo es un aspecto destacado de los parques temáticos de Disney. La historia tradicional de Navidad se cuenta todos los años en diciembre en Disney World, Florida y Disneyland, California, con procesiones a la luz de las velas, versículos bíblicos y demás. No fue sino hasta 2009 que la empresa presentó a una princesa negra. No obstante, en los últimos años, se ha visto un cambio evidente. Robert Iger, que CUP con acento agudo la dirección ejecutiva de 2005 a 2020, impulsó a la compañía de entretenimiento más grande del mundo para que enfatizara narrativas y elencos diversos. Como declaró en la reunión de accionistas de Disney en 2017, en referencia a la inclusión y la igualdad:
podemos tomar esos valores, que consideramos importantes para nuestra sociedad, y cambiar el comportamiento de la gente, lograr que las personas acepten las múltiples diferencias, culturas, razas y todas las otras facetas de nuestra vida y nuestra gente. En esencia, usar el entretenimiento como activismo. Iger fue quien promovió el éxito taquillero a nivel mundial, Pantera Negra, que contó con un reparto conformado en su mayoría por actores negros y una poderosa trama afrocéntrica. Durante su periodo como director ejecutivo, Disney reorientó la franquicia de La Guerra de las Galaxias en torno a personajes femeninos. Una serie de películas animadas, Moana, Coco, Raya y El Último Dragón, Soul, Encanto, sirvieron de escaparate para una amplia variedad de razas, culturas y grupos étnicos. El resultado, en gran medida, ha sido un éxito tras otro. Pero una porción del público de Disney se ha mostrado reacio. Eternals, una producción de Disney Marvel de $200 millones, fue blanco de un bombardeo de reseñas negativas en el otoño por retratar a un superhéroe gay besando a su esposo. Los troles de Internet inundaron el sitio de Internet Movie Database con cientos de reseñas homofóbicas de una sola estrella. En enero, el actor Peter Dinklage y otros acusaron a Disney de reforzar estereotipos dañinos al autorizar una versión de acción en vivo de Blancanieves, hasta que se reveló que la empresa planeaba reemplazar a los 7 enanos con criaturas mágicas, generadas por computadora, lo cual, a su vez, suscitó quejas de otros por suprimir a las personas con enanismo. Los ejecutivos de Disney suelen desestimar este tipo de incidentes como tormentas en vasos de agua. Lo que hoy es tendencia, mañana será sustituido por una nueva queja. Pero incluso las tormentas moderadas en línea pueden ser una distracción dentro de la empresa. Se agendan reuniones para determinar si la compañía debe responder y cómo. Se deben tomar medidas para tranquilizar los temores de los talentos asociados. En 2019, cuando Disney se preparaba para lanzar su servicio de streaming, emprendió una revisión exhaustiva de su catálogo cinematográfico. Como parte de esta iniciativa, llamada Stories Matter, las historias importan, Disney agregó descargos de responsabilidad al contenido que la empresa consideraba que incluía representaciones negativas o maltrato de personas o culturas. Algunos ejemplos de esto son episodios de El Show de los Muppets, de la década de los 70 y la versión de 1941 de Dumbo. Estos estereotipos eran nocivos en aquel entonces y aún lo son en la actualidad, rezan los descargos de responsabilidad. En privado, el equipo de Stories Matter marcó otros personajes como posiblemente problemáticos y les hizo llegar sus hallazgos a los altos directivos de Disney, según 2 ejecutivos actuales de Disney, que hablaron con la condición de conservar su anonimato para revelar información confidencial. Al menos a algunas personas dentro de Disney les preocupa que estas sensibilidades lleguen demasiado lejos. A uno de los ejecutivos le inquieta que ver creaciones artísticas a través de un filtro de corrección política pueda mermar la creatividad. Disney se negó a ofrecer comentarios para este artículo. Todo esto llega en una época peligrosa para Disney, que se moviliza a todo galope para reinventarse como titán del streaming conforme gigantes tecnológicos como Amazon y Apple se adentran más y más en el negocio del entretenimiento y las cadenas tradicionales de televisión como ESPN, que es propiedad de Disney, se debilitan poco a poco. Disney también está sobrellevando una disruptiva transición de poder, ya que Iger dejará la dirección ejecutiva en diciembre. Como director ejecutivo, Iger habló en público de vez en cuando sobre temas políticos controvertidos. Su sucesor, Bob Chapek, decidió, con el respaldo de la junta directiva de Disney, abstenerse de opinar sobre batallas políticas estatales. Sin embargo, los lobbyistas de Disney continuarán su labor tras bambalinas, como lo hicieron con la legislación de Florida. Nuestras historias diversas son nuestras declaraciones corporativas y son más poderosas que cualquier tuit o esfuerzo de lobby, escribió Chapek en un correo electrónico dirigido a los empleados de Disney el 7 de marzo. Estoy convencido de que nuestra capacidad de contar estas historias y de lograr que se reciban con ojos, oídos y corazones abiertos se vería afectada si nuestra empresa se convirtiera en un argumento político en cualquier debate. En el caso de Florida, esta estrategia resultó contraproducente, primero con las protestas y el paro de parte del personal y luego con la reacción negativa de la derecha. El presentador de Fox News Tucker Carlson comentó que Disney promovía
una agenda preferencia de géneros para niños de 6 años, y que era, de verdad, estremecedor. Los tweets con la etiqueta #boicot Disney acumularon millones de impresiones entre el 28 de marzo y el 3 de abril, según Listen First, una firma de analítica. Desde hace tiempo, los ejecutivos de Disney han sostenido la postura de que los boicots tienen un impacto mínimo en los negocios de la empresa, si acaso lo tienen. Disney es un coloso de tal alcance, genera alrededor de $70.000 millones en ingresos anuales, que es casi imposible eludir sus productos. No obstante, el mismo alcance descomunal que dificulta el boicoteo contra Disney también la vuelve una parte cada vez más visible de los debates culturales en el país. No pasa ni un mes sin que surja una nueva denuncia, por lo general relacionada con la identidad preferencia de géneros y el género. En marzo, cuando Disney celebró su reunión de accionistas más reciente, accionistas tanto de izquierda como de derecha pusieron a Chapek en apuros. Una persona criticó a Disney por realizar contribuciones a legisladores que promovían proyectos de ley que restringían los derechos reproductivos y electorales. Chapek afirmó que Disney destinaba fondos a ambos lados del pasillo y que reevaluaría sus políticas sobre donativos. Más tarde, suspendió todas las contribuciones de la empresa en Florida. Luego, otro representante de un grupo activista de accionistas tomó la palabra para señalar que, desde su fundación, Disney siempre ha representado un refugio seguro para los niños, antes de proceder a hacer comentarios homofóbicos y transfóbicos, y pedirle a Chapek que se deshiciera de la politización y la ideología de género. Como respuesta, Chapek señaló las inquietudes contrastantes de los accionistas. Creo que todos los participantes en la llamada de hoy pueden ver lo difícil que es tratar de zanjar la brecha de la extrema polarización entre los puntos de vista políticos, destacó. Lo que queremos es que Disney sea un lugar donde la gente pueda unificarse, continuó. Yo opino que, cuando las personas atraviesan las puertas de nuestros parques, dejan de lado sus diferencias y notan las creencias que comparten, una creencia compartida en la magia de Disney, en la esperanza, los sueños y la imaginación. Elio contaba con escenas de homo del mismo género que fueron recortadas por Pixar. La película animada estuvo marcada por la salida de su director Adrian Molina y la actriz America Ferrera. La película animada Elio, de Pixar, experimentó grandes cambios en el desarrollo de su personaje principal antes de su estreno, eliminando referencias explícitas y sutiles a la preferencia del mismo género. El filme, que se estrenó el 22 de junio y tuvo un bajo desempeño en la taquilla, estuvo marcado por la salida de creativos clave tras decisiones tomadas en la fase de producción, centrándose especialmente en la preferencia de género del protagonista. Un artículo publicado por The Hollywood Reporter cita a un ex-empleado de Pixar que optó por el anonimato. Era bastante claro durante la producción de la primera versión que los líderes del estudio constantemente eliminaban momentos que aludían a la preferencia del mismo género de Elio, detalló la fuente anónima. El informe menciona que uno de los elementos recortados fue una escena donde Elio organizaba un trashion show con ropa de objetos desechados en una playa, entre ellos una camiseta rosa. Además, se retiraron fotos en el dormitorio del personaje principal que insinuaban que tenía un interés romántico por otro joven. La salida del director original, Adrian Molina, marcó un punto de quiebre en el filme. Tras su reemplazo por Madeline Sarafian y Domee Shi, la exasistente de edición de Pixar, Sarah Ligatich, expresó: «Me sentí profundamente triste y afligida por los cambios realizados». Molina, abiertamente gay y creador de la historia original, buscó mostrar aspectos de su experiencia personal a través de Elio, aunque según personas cercanas, su objetivo no era contar una historia de salida del armario dada la corta edad del personaje. La versión de la película llevada finalmente a los cines sigue a Elio Solís, con la voz de Jonas Kibreab, un niño científico de 11 años, fanático del espacio, que tiene dificultades para integrarse con sus compañeros. Un día logra ser transportado al espacio y forma lazos con criaturas alienígenas, incluidas su mejor amigo Glordon, Remy Edierly. La historia da un giro cuando, por error, los extraterrestres lo identifican como embajador oficial de la Tierra. Entre quienes prestan voz a los personajes también figuran Zoe Saldaña, Brad Garrett, Brandon Moon y Yamela Jamil. Saldaña interpreta a la tía de Elio, Olga Solís, personaje concebido inicialmente como la madre del protagonista y a quien daría vida America Ferrera antes de abandonar el proyecto.
Fuentes consultadas por THR señalan que la retirada de Ferrera, quien ya había grabado varias líneas, sobrevino tras la salida de Adrian Molina. De acuerdo con un exempleado, la actriz quedó molesta porque ya no había representación latina en la dirección tras el reemplazo del cineasta. Anteriormente se había indicado que la causa de su partida eran conflictos de agenda. El desempeño de Elio en la taquilla fue el peor en la historia de Pixar, con una recaudación de $20,8 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos. La producción habría superado los $150 millones. Tras la proyección de un corte preliminar a ejecutivos de Pixar y una sesión privada de prueba en Arizona con resultados negativos, el estudio solicitó modificar la película. Luego de una conversación con Pete Docter, director ejecutivo de Pixar, Molina optó por dejar el proyecto. Se le ofreció codirigir la película junto a Sarafian, pero se desvinculó por las anotaciones y cambios exigidos. Un antiguo miembro del staff de Pixar declaró: "La versión de Elio que está ahora en los cines es mucho peor que la mejor versión original de Adrian". De repente, se eliminó una parte clave, que tenía que ver con la identidad, y Elio dejó de tener sentido. Elio era un personaje divertido y con mucha personalidad. Ahora parece mucho más genérico, opinó otro exempleado que también participó en el proyecto. Pixar y The Walt Disney Company no ofrecieron comentarios sobre las modificaciones realizadas, según los insider consultados por la prensa estadounidense. Aquí tienes la biografía completa y extendida de Snoop Dogg, Calvin Cordozar Brodus Jr., incluyendo todos los aspectos relevantes de su vida desde sus inicios hasta su más reciente polémica sobre su posición frente a contenido infantil LGBTQ+. Biografía completa de Snoop Dogg. Calvin Cordozar Brodus Jr., conocido mundialmente como Snoop Dogg, nació el 20 de octubre de 1971 en Long Beach, California. Creció en un contexto difícil, con su padre biológico ausente y su madre siendo su principal figura de apoyo y guía. Desde niño se destacó por su musicalidad. Bajo la influencia de su madre, quien era parte del coro de la iglesia, comenzó a cantar, tocar piano y participar activamente en el entorno eclesiástico. Fue durante la primaria cuando descubrió su don para rapear. Atrajo multitudes en los pasillos de su escuela, lo que llamó la atención del director y lo impulsó a desarrollar su talento. A finales de los años 80 y principios de los 90, se vio envuelto en actividades pandilleras y enfrentó aprietos legales por posesión de drogas. Durante ese periodo comenzó a grabar con sus primos y amigos como Nate Dogg y Warren G, formando lo que sería el germen de su estilo y su debut discográfico. Su gran salto ocurrió cuando fue descubierto por Dr. Dre, quien lo incorporó al sello Death Row Records. En 1993 lanzó su álbum debut, Doggy Style, un hito dentro del hip hop West Coast, que lo convirtió en una estrella global con éxito comercial y cultural. A lo largo de su carrera, amplió su presencia más allá de la música. Protagonizó películas, prestó su voz a personajes animados, fue coanfitrión con Martha Stewart en un show de cocina, e incluso incursión o con acento agudo en el mundo empresarial con líneas de cannabis, vino y bebidas alcohólicas. En 2022 vivió un momento simbólico al adquirir Death Row Records, el mismo sello que lo lanzó, marcando una etapa de empoderamiento como artista y empresario consolidado. Días después, publicó álbumes como BODR, y más recientemente, en diciembre de 2024, el disco Missionary, una colaboración con Dr. Dre y otros grandes del hip hop. Polémica reciente: posición sobre películas infantiles con personajes LGBTQ+. A lo largo de su trayectoria, Snoop ha sido una figura pública sin filtros, tanto en elogios como en críticas. En agosto de 2025, durante una aparición en el podcast It's Giving, generó gran controversia al expresar su incomodidad con la inclusión de personajes LGBTQ+ en películas infantiles. Relató que mientras veía Lightyear, 2022, con su nieto, el niño le preguntó cómo dos mujeres podían tener un hijo, comentario que lo tomó totalmente por sorpresa y lo dejó, asustado, de volver al cine. Manifestó que esa representación le resultó inesperada y que no se sentía preparado para responder esas preguntas en ese contexto. Sus palabras desataron una reacción inmediata en redes y medios. Muchos lo acusaron de homofobia o de tener una visión retrógrada sobre la diversidad familiar, mientras otros lo defendieron como una reacción de alguien desorientado ante algo nuevo para él. La polémica escaló,
NBC entró en crisis tras sus comentarios, considerándolo un riesgo para su imagen como coach en The Voice. En Australia, surgieron llamados para que fuera excluido de una actuación en la final de la AFL. Para otros, su postura era contradictoria. Años atrás participó en una serie dramática LGBTQ+, lo que hizo que muchos señalaran una evolución inversa en su postura pública. Cierre narrado tipo despedida para vídeo. Y así llegamos al final de la biografía completa de Snoop Dogg, una figura icónica del hip hop que pasó de rapear en las calles de Long Beach a convertirse en un fenómeno global, empresario y rostro irreverente del entretenimiento. Su reciente controversia revela lo complejo que puede ser enfrentar los cambios culturales incluso como ícono moderno. Y con esto cerramos la biografía completa de Snoop Dogg, un artista que ha marcado generaciones con su estilo único, sus éxitos musicales y también con sus polémicas declaraciones que no dejan a nadie indiferente. Su vida es un reflejo de triunfo, lucha y contradicciones que lo mantienen siempre en el centro de la conversación mundial. Gracias por llegar hasta aquí y acompañarme en este viaje por su historia. Nos vemos en un próximo vídeo con más vidas, trayectorias y relatos que inspiran y generan debate. Si te unes como miembro, cualquier nivel podrás ver vídeos exclusivos primero que todos y vídeos que está crudo sin terminar los fallos que tapamos. Tenemos sticker y super gracias y colabora y serás como el administrador del canal parte atrás.